Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, ya por el 2001 y 2002. Bueno, en realidad él forma parte del grupo de el Frente Renovador. En este momento forma parte de los equipos del Frente de Renovador, tienen varios economistas, entre ellos está precisamente Aldo Pignanelli. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Fernanda Arias lo saluda. Sí, buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? Bueno, un poco preocupada por, en principio, por esta parte, se podría decir, que de la actualidad en la que cayó nuestro, el presidente de la Nación, ¿no? ¿Usted qué considera en esta cuestión que no conoce el número real de cuánto cobra un jubilado y cuántos jubilados son y los docentes? ¿Qué piensa al respecto? No, cuando alguien del nivel que es él no conoce el tema porque no le importa, así de simple. Si usted me pregunta a mí hoy cuánto gana un general de la Nación, yo ni sé, porque a mí no me interesa, pero sí sé cuánto gana la mínima y cuántos son los jubilados. Casi el 80% de los jubilados del país cobran el mínimo en Argentina, que hasta marzo era de 5.650 pesos, y a partir del mes de marzo, que se va a cobrar en abril, el mes que viene, hay un 13% más, estoy haciendo números redondos, pasando a 6.300 pesos la mínima. Sí, a eso hay que descontarle el 6% de la obra social PAMI, y le va a quedar entonces un promedio neto de bolsillo del orden de los 6.000 pesos. ¿Cómo ve el futuro de Argentina, dado todo esto que está sucediendo con los docentes, que parece que en esto de acusaciones cruzadas que hay, que por un lado se dicen que están haciendo, bueno, que en realidad es como una campaña política, que es parte de una interna? Lo cierto es que los docentes desde hace muchísimos años que no están cobrando lo que debería, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un mal de toda la sociedad argentina, el problema de los salarios bajos, y más con el nivel de inflación que tuvimos en el último año. Tengamos en cuenta que en el año 2016, que fue el primer año de gestión del presidente Macri, la inflación fue del 41%, mientras que los salarios de los docentes se ajustaron un 31%. Hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los maestros, y quieren volver a ajustar ahora en el 2017 otro tanto, porque con una inflación proyectada del orden del 25% le ofrecen un 18%, y después ver si ajustan por inflación. Ya eso pasó el año pasado y los salarios quedaron muy retrasados. No hay ninguna duda que este es un plan económico que apunta a licuar los sueldos, no solo del sector docente, sino de toda la economía en general. Y lo están logrando, por eso baja el consumo y por eso hay tanta disconformidad de la gente. Decir, como dijo el presidente, que la responsabilidad de la crisis educativa es de solo los docentes, la verdad que es una falta de respeto para esos miles y miles de maestros que se levantan todos los días cuando hay clases y tienen que soportar una fuente de presión social, porque la pobreza que se ve en la sociedad también es responsabilidad de este gobierno en el aumento, ¿no? No es que la pobreza es nueva, pero aumentó la pobreza 1,5 millones más de claro, pobres. Bueno, de acuerdo a los informes de la UCA, hablan de 1,5 millones más de pobres, ¿no? Estos sí, en total pobres. Son 13 millones en estos momentos, sobre una población de 42 millones. El 33% de los argentinos hoy son pobres. Y ese es un tema que nos debe avergonzar a todos los argentinos y fundamentalmente al gobierno. Y no andar diciendo por ahí, diciendo la pobreza va a bajar. Es un gobierno, fíjese en todos los temas como es el gobierno. Sí, aumentó la pobreza, pero va a bajar. Sí, aumentaron los precios, pero van a bajar. Sí, la economía anda mal, pero va a andar bien. Todo en potencial. Habla del pasado, habla del futuro, pero no habla del presente, porque el presente es responsabilidad del gobierno. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, y lo que más me preocupa es la forma aislacionista que tiene el presidente de analizar las cosas. Es él y el resto de la sociedad. La verdad que es preocupante todo lo que está pasando. ¿Nota usted una falta de planificación entonces? Sí, totalmente, en todos los rubros.
En realidad lo poco que se planifica es lo que yo le dije, bajar los salarios, favorecer a los grandes grupos económicos, porque es lo que ellos piensan. ¿Planifican porque no quieren o porque no saben? ¿O no tienen con qué? Porque ideológicamente ellos la planificación no la quieren, sino que ellos son de la idea que el mercado libre, digamos, el libre mercado es el que va a atribuir los ingresos y la distribución del ingreso en la Argentina, cuando todos sabemos que si el Estado no interviene a favor de los más humildes, de la clase media, la clase trabajadora, las clases altas en la Argentina no solo se llevan la ganancia, sino que se la fugan del país, de esa famosa fuga de capitales, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina. ¿Usted cómo ve el futuro Mire, Argentina es un país que tiene muchísimas posibilidades, porque bueno, ya sabemos, viene muy bien el campo, la ganadería, la parte agrícola, no así las economías regionales como los tambos, como las hortalizas, la agricultura, también la parte de vinos, todo eso viene mal, pero la parte de campo viene muy bien porque bueno, hay una ventaja, el gobierno le ha dado muchos beneficios impositivos con la quita de las retenciones y otras medidas más, el crédito barato para el sector, y esto está reactivando. El problema es que el campo en su conjunto representa solo el 6% de la economía total de la Argentina. Claro. Entonces, la sensación que hay, y que es la realidad, no solo una sensación, y un reducido número de personas se ven beneficiados por esta política económica, pero el 80% la ve pasar, la ve desde afuera. Claro, claro. Y eso es lo que produce las grandes tensiones sociales que hay. Y fundamentalmente en los grandes centros urbanos, como el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran La Plata, Gran Mar del Plata, Gran Rosario, el Gran Mendoza, Gran Tucumán, donde hay grandes concentraciones de habitantes urbanos en las grandes ciudades, se siente mucho más la pobreza, obviamente, que en el campo. En este momento, si usted tuviera la posibilidad de estar cerca del ministro de Economía actual, y a propósito le pregunto cómo ve al ministro de Economía actual, al equipo económico. En realidad, claro, en realidad no hay ministro de Economía. Claro, no hay ministro, el ministro de Economía es Macri, ¿no? Lo que tenemos es, el que más aparece es el nuevo de Dujón, el ministro de Hacienda, que era miembro del equipo económico de Machinea en la crisis del 2001. O sea, ellos, igual que Sturzenegger y todos los demás, son parte de ese gran fracaso que fue el 2001. Así que tampoco esperemos resultados muy diferentes a eso. ¿Usted cree que vamos camino al 2001? No, son distintas situaciones. Yo estoy hablando de situaciones extremas que ponen al pueblo en situación muy difícil. No nos olvidemos que la crisis del 2001 se desata a partir del momento que el entonces presidente de la Rúa, el ministro Cavallo, implementaron lo que fue el famoso corralito, incautación de depósitos y la no posibilidad de acceder al efectivo en los bancos, lo cual dejaba sin trabajo el 40% de la población, más la incautación de los plazos fijos y las cuentas. Y eso provocó el desastre donde ya venía mal la situación, ellos lo andaron. Acá es lo mismo en el sentido, ¿en qué sentido lo mismo? En que profundizaron la crisis. Argentina venía con una pobreza ya del 29% con el gobierno anterior y este gobierno la llevó al 33%. Hay más planes ahora. La inflación que era... Sí, hay más planes, pero con menor poder adquisitivo, porque es cierto que Macri al principio de su gestión incrementó los planes como la asignación universal por hijo, pero al no ajustarse junto con la inflación perdió valor eso. Seguro. Preguntémonos hoy cuánto hacía hoy, hace 2 años atrás alguien con un plan social y cuánto compra hoy, va a comprar la mitad por el aumento de los precios. Es un tema también que hay que contemplar. Yo creo que si yo le aconsejo, yo no soy quien aconsejar porque yo integro el equipo económico junto con Roberto Laván y todo el equipo. No, por supuesto, pero la realidad es que si hay algo que hacer ahora es convocar a un gran acuerdo, a consensos, y no atacar a los adversarios como hace Macri. Y, a ver, ¿usted cree que los ataca porque en realidad está viendo
en ustedes, me refiero a todo el equipo de Frente Renovador, como un posible contrincante, y en realidad... Sí, sin ninguna duda, porque sabe que levanta la figura de Cristina, porque sabe que Cristina no tiene futuro. Y nosotros en ese sentido... ¿No tiene futuro? ¿Usted cree que no puede ser candidata? Sí, candidata puede ser, pero le va a pasar como a Menem, va a tener una cantidad de votos, pero la gente no vuelve para atrás, la gente tiene que mirar para adelante. Imagínense lo que sería una nueva presidencia de Cristina, sería un desastre para el país. Entonces hay que mirar para adelante, hay que proponer nuevas sustancias. Nuestro conductor es Sergio Massa, una persona joven. No tuvimos suerte hace 2 años en las elecciones, por más que sacamos 5 millones de votos, no nos alcanzó, pero el equipo económico es el mismo, es el que tiene experiencia. Nosotros supimos sacar a la Argentina de la crisis. Este equipo económico no tiene esa capacidad. ¿No lo ve entonces a Duhovne como alguien con capacidad como para sacar? No, Nicolás, yo lo conozco, a Nicolás, excelente persona, muy buena persona, pero entre sus antecedentes... Excelente persona, no está diciendo que es un muy buen economista de pronto. No, esos son 2 cosas distintas. En la Argentina, para ser un buen economista hay que tener un buen diagnóstico y saber aplicar medidas que favorezcan a la clase media, a la clase trabajadora, y permitir que los sectores bajos puedan volver a ser clase media. Apostar a la producción, apostar a la creación de empleo. Si no, no tiene sentido. Y un Estado que tiene que estar presente para solucionar esos conflictos. ¿Cómo harían hoy si tuvieran que crear empleo realmente? Porque parece que... Otro modelo económico, un modelo económico que apueste al crecimiento, que dé ventajas impositivas no a las grandes empresas, sino a las pymes, retirar de una vez por todas el impuesto a las ganancias de los trabajadores para que aumente el consumo, ayudar al pequeño comerciante, ayudar a la pyme, ayudar al trabajador, ayudar a los humildes a tener trabajo, a capacitarse, a recuperar la educación. Es otro modelo económico, no tiene nada que ver con lo que esta gente aplica, con lo que nosotros proponemos. ¿Cómo ve usted el lanzamiento o el relanzamiento de Procrear? Que la gente va a tener acceso a... Sí. Todo lo que sea favorecer el crédito hipotecario, la construcción de viviendas, debe ser visto con buenos ojos, porque por ese lado viene el camino. Así que el Procrear es una buena idea que ya venía del gobierno anterior, el gobierno nuevo lo ratificó, lo volvió a aplicar, pero es insuficiente. Es minoritario la gente que puede acceder al Procrear, pero está bien. Acá lo que se necesita es poner a disposición de la gente una gran masa de crédito, que hoy está a disposición solo de los bancos, justamente para la construcción de viviendas, y que los créditos hipotecarios no sean indexados o a tasa alta, sino que sean créditos a tasa fija y que ayude a la gente a tener su vivienda, aunque sea una vivienda... Claro, bueno, los nuevos créditos van a ser a 30 años. Sí, pero esos son indexados, ojo con la trampa de la indexación. Con el UVA. Claro. Sí, el UVA es costo de vida. Claro. Sí. Sí, es bueno lo de los 30 años. Felicito ahí a González Fraga, presidente del Banco de la Nación, pero ya van a ver que no va a poder colocar demasiado. ¿Sabe por qué? Porque es un crédito que está fuera del contexto de este plan económico. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos alta inflación, porque tenemos altos costos del dinero, y esto va a terminar siendo caro. El sistema de UVA, que UVA en realidad no es la fruta, sino que es el ajuste por inflación, es una unidad del valor vivienda. Se ajusta por costo de vida más el 5% anual. Por lo tanto, si la inflación de este año va a ser del 25%, la tasa de interés con el ajuste de capital es del 30% en este sistema, porque es 25% de inflación anual más el 5% de interés. ¿El problema cuál es? Que se ajusta la deuda al capital. Claro. En cambio, si uno tiene una tasa fija, se ajusta solo por tasa la cuota y no por capital. Entonces, la gente siempre va a estar debiendo, y 30 años mucho tiempo en la vida. Claro. Van a estar siempre con la soguita en el cuello. Sí, es importante. Ojo, yo no lo descalifico totalmente. Lo que digo es que tal vez va a ser importante para aquel que esté alquilando. Claro, reemplazaría el alquiler. Sí.
va a ser un poco más bajo que el alquiler. Está y bien. Para la gente joven, 30 años, bueno, a través de su vida puede, no tengo al final de su vida, tener su propiedad. No tengo el porcentaje de cuánta gente exactamente está alquilando, digo, pero bueno. Sí, hay estadísticas de cuánto es hoy. La mitad de los jóvenes alquilan. Está bien, pero esto también puede hacer en esta picardía de los argentinos de hacer que estas casas que se puedan comprar ya hechas, en este caso, también disparen el valor, ¿no? Porque acá también va a haber un juego, si no regulan el mercado va a pasar eso. Y bueno, ahí tiene que estar el rol del Estado. Miren, para que tengan una idea, en Argentina hay 4 millones de déficit habitacional. Y con este sistema, en 4 años, el Banco Nación piensa dar 60.000 préstamos. No llega a cubrir, son 15.000 préstamos por año. No llega a cubrir ni la 10ª parte del crecimiento vegetativo de la población. Así que la solución por este lado no viene. Es una ayuda bienvenida. Se necesita un plan integral de viviendas con créditos de fácil acceso masivos y construir viviendas populares. Que la construcción de viviendas populares no sea un negociado para las constructoras o los funcionarios de turno, sino que sea un beneficio para la gente. Así construyó nuestros padres en los 50 con el gobierno de Perón, con el crédito del banco hipotecario, construyeron sus casas. Y mi primer casa, cuando yo me casé en 1973, es el tercer gobierno de Perón con un crédito del banco hipotecario. Y así pudimos, la clase media, media baja y los sectores bajos también, acceder a la vivienda. Así como está, va a ser un sector minoritario, es mejor nada, que es un poco que nada, ahora, ¿no es cierto? Pero no es suficiente. Aquel gobierno de Perón del cual usted habla era también otra situación socioeconómica, cultural y... No, olvidémonos, era otro país, otro modelo. Yo quería simplemente hacer hincapié que en algún momento en la Argentina, no solo en el gobierno de Perón, también en los 60 y en los 70 hubo crédito, y le digo más, en los 90 con la convertibilidad, los bancos otorgaron 700.000 créditos hipotecarios a familias. Y lamentablemente eso estalló en el 2001 con el dólar. Por eso el equipo económico que yo integraba en el 2002, con Lavagna, Duhalde, Remes al principio, especificamos 1 a 1 la deuda para evitar que los bancos se quedaran con las propiedades. Pero eso fue como consecuencia de un crédito dado en los 90 con la trampa del dólar. Claro. Y se salió y la gente pudo pagar. Pero de ahora en más lo que tenemos que mirar es que los bancos, en vez de colocar en el Banco Central, con las LEVA, con los bonos, ese dinero debe ser transferido como crédito al pueblo para que éste pueda tener su vivienda. Es la única manera de ayudar a la gente. Piñanelli, ya una última y para cerrar, hay un lugar en Argentina que se llama San Luis, que tiene un nivel de ordenamiento increíble, y a todo nivel. ¿Es posible que esto pueda trasladarse al resto del país? Hablamos de viviendas. No es lo mismo. A ver, San Luis es una provincia chica con muy pocos habitantes. Sí, bueno, pero hay muchas provincias chicas que no están en esa situación. Sí, pero bueno, el caso de San Luis es un ejemplo a seguir. Lo que quiero decir es que tengamos cuidado, porque no es lo mismo San Luis con 400.000 habitantes que el Gran Buenos Aires con 10 millones de habitantes. No, está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces ahí ellos supieron aprovechar muy bien, en el caso de San Luis, la promoción industrial y fundamentalmente el cambio de clima. San Luis ha incorporado miles y miles de hectáreas a la producción que antes no tenía. Pero sí es loable lo que han hecho en San Luis. Lo que quiero decir es un ejemplo, pero ojo con comparar, porque no es lo mismo millones de personas que miles de personas. No, eso queda claro, pero también podemos hablar de otras provincias que ninguna se asemeja, porque San Luis tiene, ni hablar de todo el wifi y todo el circuito que tienen a nivel tecnológico, todo el polo que tienen. A nivel viviendas, tienen un superávit de 2 presupuestos, y es una provincia que no tiene acceso al mar, que no tiene nada, o sea, tiene algunas cosas, pero después el resto ¿cómo lo generaron? A través del turismo, y además me parece que son bastante prolijos. Bueno, sí, evidentemente lo son, sí. Por eso yo le decía, ¿esto no es posible trasladarlo a alguno? No,
al resto del país no. Se podrán copiar algunos planes, como el caso Pioneros, como el caso de la construcción de vivienda, pero el modelo socioeconómico de San Luis no es trasladable al resto del país. Podrá ser en alguna provincia chica, como su equivalente que puede ser La Rioja, San Juan, pero no en los grandes conglomerados. Ahí se juega de otra manera. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pignanelli, por su tiempo. Que tenga usted muy buena jornada. Estábamos en comunicación con el economista Aldo Pignanelli. La verdad, da un enorme placer hablar con alguien así, alguien con que, bueno, da cátedra el señor.